Hoy en Sin Anestesia tenemos un invitado muy especial. Primero que nada, para mí es un gran amigo, es un honor poder seguir con esta gran amistad que tenemos ya hace 15 años más o menos, ¿sí? Aprox. Aproximadamente. Y estamos en Sin Anestesia, cara a cara, con tu psicólogo. Y esta noche el invitado especial es mi amigo Quique, el mago. Gracias, Javier. Pero el mago de las adicciones. Ahorita nos va a platicar por qué. Yo diferiría, ¿no? El mago de la recuperación. En las Exacto. adicciones fui mago, pero me gusta más. Convertía todo en sustancia. Hoy trato de convertir un poco, ser un sanador de almas, ¿no? En el sentido de empezar por mí. Antes que nada, pues sí, soy un adicto en recuperación. Esa es mi idea, esa es mi percepción. Y en el tema de las adicciones hay un mundo inexplorado y hay un mundo ya muy explorado y a veces un poco distorsionado, ¿no? Entonces, para mí es bien importante tener este tipo de charlas con un psicólogo especialista en adicciones que no empezó como psicólogo en adicciones, que tal vez empezó de manera diferente y la vida lo fue conduciendo a estos rumbos. Y afortunadamente tuve el placer de convivir ahí, ¿no? Tengo un pequeño folletito que le regalé Claro, ahí decía, no, que el te otro, mandé, el digital. y ahí decía cuando éramos unos, había un adicto en recuperación, vendedor de bienes raíces, este, A la fecha, Quique. y un adicto en resignación no sé, una maraña de emociones que no sabía qué hacer con su vida y queriéndose comer al mundo, ¿no? Quique, platícanos, ¿cómo comenzó tu relación con las adicciones? Mira, quiero hacer una división muy específica porque cuando hablamos de adicciones siempre tenemos la idea de un adicto, de un drogadicto en condiciones deplorables, tirado, Es tal correcto. vez sucio, deplorable y todo. Desde mi punto de vista, ese es el último síntoma de la adicción. Entonces, la relación con las adicciones, curiosamente, y creo que como psicólogo tú lo sabes, pero para mí es muy importante difundir esta información. La relación con mi adicción empezó siendo niños sin ninguna sustancia que alterara mi sistema nervioso central. Empezó con un niño muy introvertido, con un niño que mentía demasiado, con un niño que se escondía, con un niño que le gustaba la soledad, con un niño que se escondía, ¿no? Con un arquetipo de un niño que su lugar seguro era no ser visto. Esa era mi manera de actuar. Evidentemente esto fue evolucionando y eso coartó la curiosidad de un niño normal para tratar de investigar, preguntar si era querido, si era amado, si era un enojo, si era un castigo, si era algo, si era algo, ¿no? Se cerraron esas puertas en la relación con las personas que me guiaron, que en mi caso fueron mis padres, no vengo de una familia disfuncional, nunca vi tomar a mi papá, nunca vi tomar a mi mamá, nunca los vi intoxicados, no hubo violencia, no hubo unas carencias extremas, tampoco lujos impresionantes. Entonces, contra toda posibilidad de lo que algunos suponen que pudiera determinar un ambiente propicio para que alguien se convirtiera en adicto, yo tengo un solo hermano. Nos llevábamos 2 años, éramos muy parecidos de niños, nos confundían, incluso creían que éramos gemelos. Él tiene una vida totalmente diferente e incluso una percepción a estas alturas de Ujú. la vida totalmente diferente como la tengo yo. Claro, y Entonces, tengo el gusto de conocerlo. Digo, hace sí, pocos años que me lo presentaste y es cierto, muy y cierto lo que tiene una dices. percepción, pero también tiene unos olvidos tremendos de cosas maravillosas, ¿no? Y eso es algo bien importante. O sea, mi relación con la adicción o lo que determinó que yo me dirigiera hacia ese punto empezó mucho antes de consumir, ¿no?
Sí, te puedo narrar de la manera tradicional, como comparten en algunos grupos, en informaciones Ujú. públicas. Ay, me quedaba tirado y empecé y me gastaba todo mi dinero. Eso es bien sabido, pero aquí lo importante para mí en este podcast y en esta invitación siempre fue mi motivo dar una explicación que vaya más allá del simple relato y la narrativa de una fiesta que terminó mal, de una vergüenza interminable, de cómo acabé en las calles y de cómo llegó la reencarnación de Billy Bob a salvarme gracias a un programa de recuperación y los invito a que vayan y se recuperen. La verdad es que no es así, es un trabajo muy extenso que va mucho más allá de una narrativa que yo no diría cronológica, sino temporal, porque la historia de casi todos los adictos es la misma, ¿no? Entonces sí, para mí es importante darle una perspectiva con mayor profundidad desde donde nacen las heridas, ¿no? Para mí es muy Ujú. importante. Yo ahorita estoy en una etapa leyendo, integrando muchos conocimientos como de Eric Berner y el análisis transaccional, incluso Jung desde su espiritualidad y muchos otros autores que no tienen nada que ver con adicciones, con un psicólogo maravilloso que se llama Anthony Bolinche, español, que casi cumple 80 años. Él dice, no estoy jubilado, estoy jubiloso. No trata adictos y me ha ayudado a mí a tratar mi recuperación como adicto. ¿Cómo es posible eso? Porque hay algo más de lo que hace tanto ruido, ¿no? Como un adicto que llega intoxicado y hace un ruidajal en todos lados, en su casa, en la calle, en donde ande. Pero cuando no está bajo los efectos de la sustancia, es un ser tranquilo que se esconde, que parece que no existe, que no transita. Y para mí hay una relación muy, muy hermosa en una frase que escuché. Dice que una bomba hace más ruido que cualquier abrazo, cualquier caricia, cualquier beso. Las bombas hacen mucho ruido, sin embargo, ¿qué pasaría si midiéramos la proporción entre 1 millón de abrazos, de caricias, o una bomba que destruye, que aniquila? Pues yo creo que la balanza se inclinaría mucho más al bien que podrían hacer todas las caricias, los abrazos y las manifestaciones amorosas. Entonces, el ruido a veces es sinónimo de, no de falta de conciencia, sino de conciencia muy poco desarrollada, muy poco entrenada o muy poco conocimiento, ¿no? Eso para mí fue muy inspirador porque a veces el programa en sí o los grupos de recuperación se centran mucho en lo que son las sustancias, lo que es lo que te provocó la medida y aquí hay que tener mucho ojo. Yo desde mi punto personal, desde mi opinión personal, pienso que eres uno de los programas más hermosos que puede existir y practicándolo realmente puede cambiar tu vida. En una época de apasionamiento por el programa, yo quería que lo instituyeran en las escuelas como una materia más, ¿no? Y hoy por hoy digo, pues el problema es que el programa puede ser maravilloso, pero los que lo llevan a cabo somos personas que somos adictos, ¿no? Entonces ahí está lo difícil. Entonces, una de las premisas más importantes, porque algo con lo que yo lo cargaba después de haber llegado a esos puntos de adicción, de escenas deplorables, ¿no? Lo que vive o lo que está destinado a vivir cualquier adicto, ¿no? Si no lo ha vivido, lo va a vivir, así es que mucho cuidado. Eh, es que me dijeron algo bien importante, no eres culpable porque ni siquiera sabías lo que hacías, estabas intoxicado y todo. Para mí fue una panacea, para mí fue lo más hermoso que me habían dicho en años o que yo había escuchado en años. Tal vez me lo habían dicho, pero yo no lo había escuchado. Sin embargo, hay una frase que sigue, ¿no? Pero eres responsable de lo que hagas. A través del tiempo a mí me gusta mucho analizar las frases, las palabras que utilizamos y me he dado cuenta que cuando agregas un pero a una frase motivadora, sanadora, lo que gustes, deshaces todo ese bien que hiciste, ¿no? No eres culpable, pero
era responsable y a la responsabilidad le van sumando culpas y culpas y culpas y culpas. Entonces lo que te había ya dado un respiro, te vuelve a reactivizar. Y a mí se me hizo como un círculo vicioso. De ahí nace mi inquietud por buscar otras formas, no de recuperación, sino de investigación, de terapia, ¿no? Yo actualmente, tú me presentaste como coach o como terapeuta de recuperación, de adicciones, sí, pero yo soy muy específico, o sea, yo no, la mayor parte de mi experiencia como coach, como terapeuta, como lo quieras llamar, ha sido en base a la narrativa experimental, ¿no? Todo lo que yo he vivido. En el proceso de la recuperación yo no tuve la conciencia suficiente para decir, basta, voy a un grupo, voy a hablar con mi familia. No, en mi caso fue perder todo, no tener esa conciencia y llegar al último reducto que me quedaba en la vida. A un anexo, estuve 18 meses anexado y mi experiencia ahí fue como paciente, ¿no? Como usuario, paciente, lo que quieras. Fíjate que muchos, de repente, algo que nos preguntan aquí nuestros pacientes, también las personas que nos siguen en redes, es cuál es ese punto de quiebre, ¿no? En cada uno es lo mismo, es igual, lo que en el programa mayormente en los grupos, ¿no? De los 12 pasos suelen llamar del fondo de sufrimiento. Y ahorita que tú nos acabas de comentar la importancia, ¿no? ¿Cuál fue ese punto de quiebre? Pues sin duda alguna lo que tú acabas de decirnos, ¿no? En tu caso, sí, muy particular, perder todo, casi todo. Afortunadamente no perdiste la vida. Exacto. Ahí yo divido las pérdidas en cosas. Mira, adictos y no adictos, los seres humanos valoramos las cosas de modo diferente y a veces un poco distorsionado. Muchos valoramos lo que tenemos, las cuentas, los coches, las casas. A otros valoramos por lo que somos, ¿no? El afecto, la gente que nos quiere, lo que podamos dar y todo. En mi caso, yo era una mezcla de todo y todo estaba un poco distorsionado. Yo prácticamente lo perdí todo. Pero lo que realmente en mí causó ese punto de quiebre fue algo que yo no he logrado ponerle palabras que puedan ser más imponentes. Simple y sencillamente lo llamo desesperanza. Yo a alguien que admiro mucho dentro de mi proceso de recuperación me dijo, hijo, te quedó un hilito de fe, de esperanza, que era tan fuerte que de ahí te agarraste y pudiste ir creando una red de contención para poder recrearte, poder reconstruirte. Y yo sí lo creo. En mi caso fue la desesperanza, ¿no? Había actitudes que recuerdo, no sé, ya no con dolor, pero sí con un simbolismo importante, ¿no? Yo, mi primer padrino, pues era un loco maravilloso que le gustaba andar buscando ovnis y manifestaciones allá arriba. Y un día le dije, padrino, porque yo nunca he visto un marciano, un ovni o un extraterrestre. Me dice, ¿hace cuánto que no volteas hacia arriba? Y fue un golpe bien fuerte, porque yo siempre andaba con la cabeza agachada, ¿no? O sea, y dentro de, pues hay un modelo, no sé, más científico que tiene que ver con la postura del ser humano. El estar encorvado, agachado, pues tiene que ver con cargas, con culpas. Y entonces yo no me sentía merecedor de ese poder superior, Dios, universo, vida, como le quieras llamar. Yo tenía pena de eso y siempre estaba agachado. Entonces yo creo que tiene mucho que ver con eso, ¿no? Yo he visto gente que su punto de quiebre, su fondo de sufrimiento es porque no pudo pagar la última mensualidad de su Mercedes-Benz y eso lo llevó a recuperación. Es muy válido. Las experiencias son distintas, pero lo que sí compartimos es el nivel de sufrimiento. Hay un sufrimiento que para mí va a ser, que voy a ser incapaz de poder tolerarlo y no es igual al tuyo, ¿no? A lo mejor, sabemos gentes que tenemos 4 o 5 relaciones ya serias, ¿no? Digamos, cuasi matrimoniales, porque yo creo mucho en eso, pero pues ya la cuarta o quinta como que yo decía, va a ser más fácil. No, hombre, es un dolorón. Pero hay gente que con una, o sea, se andan suicidando, entonces
el nivel o la capacidad de sufrir es diferente en cada uno de nosotros. La adicción ha ido cambiando, o sea, se ha ido modificando. Y para mí es bien importante esto, ¿no? Mencionarlo y no por promover marcas, ni mucho menos. El grupo de Alcohólicos Anónimos originalmente surgió para atender alcohólicos, ¿no? ¿Y qué pasaba? Cuando yo joven, yo inicié así, siendo alcohólico, ¿no? Hoy me considero adicto pues, por cuestiones ya de denominación de la Organización Mundial de la Salud, por convicción propia y todo, porque no nada más consumí alcohol. Sin embargo, yo recuerdo, yo ya siendo alcohólico, pues había otros que estaban peor yo, que yo los veía así como los jodidos, ¿no? ¿Y qué pasaba? Vamos a hablar de X cantidad, no por mencionar precios ni nada. Yo creo que a día de hoy yo podría mantenerme borracho diario con 100, 150 pesos, ¿no? Con esas tonallas, esas cosas ahí que se venden por ahí. Pero ¿qué pasa cuando mi adicción va creciendo, se va transformando y voy probando otras cosas, ¿no? Ya ni siquiera hablamos de la marihuana, sino de sustancias como la cocaína, la morfina, la heroína, todo lo que termina en ina, ¿no? Hasta la gasolina está carísima. Y aún así hay narcotlapaleros, ¿no? Hay que se andan con sus monas. Pero, por ejemplo, una dosis de cocaína, yo no sé cuánto esté, pero menos de 200 pesos no está. Yo en mi experiencia como adicto activo, empecé con una dosis diaria y a veces 10, 15, 20 no eran suficientes. Supongamos que está en 200 pesos, ya necesitas 3,000 pesos. Entonces, la problemática y la adicción va evolucionando. Para empezar, no es muy normal que tengas un sueldo, un ingreso siendo adicto de esa naturaleza para poder cubrir el gasto de tus adicciones, más los gastos normales de una vida anormal que tengas o como sea, pero que tienes que pagar renta, que tienes que pagar alimentos, que tienes que pagar servicios básicos. Y si encima tienes una relación que estás destruyendo ahí paso a pasito, ¿qué camino nos queda? O sea, pasamos de 150 pesos diarios a 3,000 o 4,000 nada más para mantenerte, porque ese tipo de drogas duras que algunos le llaman, y yo sí estoy de acuerdo en eso, tienen una característica que la capacidad o sea, cada vez necesitas más, ¿no? O sea, no recuerdo el nombre, pero cada vez necesitas más, ¿no? Entonces, ¿Compulsión? no ¿Como la conducta? el generar La tolerancia abstinencia. Ajá. a la sustancia, lo que antes te causaba una dosis pequeña de un gramito, ahora necesitas 10. Claro, fíjate. Entonces, por lógica pura, Uh-huh. el gasto económico, o sea, la evolución, y por eso los programas han ido evolucionando. Narcóticos anónimos, hasta drogadictos anónimos y un montón de cosas Uh-huh. anónimas. Yo sí les doy la razón en ese sentido porque sí cambia. Sí. No es lo mismo ir a una tienda de conveniencia, pedir un pomito que te lo venden a cualquier hora de la noche, ¿no? Mientras no sea ley seca, a ir con un dealer que te puede golpear, te puede matar, escondiéndote de la policía, de todos. Es una aventura que te genera unas características que dentro del DSM-5 podrían considerarse como psicopatologías, ¿no? O sea, por ejemplo, te pueden generar y no es porque me sienta psicólogo, es porque he leído mucho, ¿no? Puedes generar una personalidad border o Uh-huh. limítrofe, que no es otra cosa más que un suicida en potencia, ¿no? Alguien que se expone a esos riesgos, pues por matemática pura, por estadística, tiene más riesgo de morir en una situación así. Claro, mira, en algún momento sí o sí, luego pues tendremos otros temas, ¿verdad? Donde podemos platicar de una forma más amplia también. Sí o sí, algo que se ha demostrado por ciencia, sobre todo en el tema de las adicciones, la dopamina, ¿no? O sea, no es que sea el responsable este neurotransmisor, pero
justo, tiene que ver la dopamina, la adrenalina y todo esto que se llega a segregar en la parte biológica, por eso es que en la adicción activa se requiere más de ese famoso rush, como lo decimos coloquialmente, ¿no? Y entonces eso es como el éxtasis. Hace un ratito de lo que estabas platicando, Quique, acerca de cómo es posible que con el salario, ¿no? Que pueda tener una persona Hablemos hoy de en un buen día, salario. mira, pues bueno, ahora sí que ya es muy subjetivo, ¿verdad? Pero vamos a poner un salario de una persona que tiene un ingreso de 15,000 pesos mensuales. Hoy en día y tiene una familia que tiene 2 niños, van a la escuela, está pagando pues, su hipoteca, 2 coches y los colegios. Y además, si tiene una adicción a este nivel, ahí de alguna forma, y no es jamás contar patoaventuras porque no es nuestro estilo, eso a nosotros no nos interesa de cuánto gastas y demás, pero de alguna manera como hoy, en la invitación que te hicimos del el mago de las adicciones, pero como bien tú lo dices, más bien hoy en día afortunadamente el mago de la recuperación, justo es lo que llegaste a hacer antes, y no es juzgarte, porque lo llegamos a hacer aquellos que consumimos, pero se hizo una magia, ¿no? Y cómo la inteligencia ahí fue tergiversada hacia lo malo. Claro. ¿Cómo pudimos hacer que ese dinero rindiera por todos lados para poderle dar una continuidad? Pero bueno, es parte de las consecuencias, es parte lamentablemente de esta enfermedad activa y en este momento de todo esto que nos estás platicando, Quique, a nuestra audiencia, sin duda alguna debe de haber personas por ahí que lo han intentado más de 2, 3 veces o muchísimas veces más y ya están hartos, están cansados. Desde tu experiencia, ¿qué les podrías decir a ellos? ¿Sí? ¿Qué consideras tú que les puedas comentar, sugerir? Nosotros no somos de consejos, lo sabemos muy bien, nosotros somos más bien de sugerencias y como bien lo decías, de hablar también desde nuestra experiencia, ¿verdad? Pero la audiencia para alguien que pueda quizás, ojalá al menos a uno más que a nosotros aquí presentes, le pueda llegar el mensaje y pueda tal vez ayudarle, ¿qué le dirías? Mira, en este caso, a nivel experiencial, yo le diría que ampliaran su panorama. La identificación de un adicto es bien sencilla, a menos que vayan iniciando y sean muy chavitos y todo, que desgraciadamente se va dando. Pero Sí. cuando ya hay un problema fuerte, que amplíen la experiencia. Yo soy un eterno agradecido del programa de 12 Pasos de los fundadores de Alcohólicos Anónimos y sé que funciona. Pero también hay una realidad que no puedo negar gracias a haber expandido el horizonte desde donde veo la vida, la recuperación, las adicciones y todo. El programa no es suficiente. O sea, tú estabas hablando de dopamina, de todos los químicos cerebrales. O sea, puede ser que lleguen a modificarse por obra del Poder Superior, estando anexado con 5 juntas diarias como yo, o puede ser que la medicina pueda intervenir con un medicamento específico para lograr nivelar los químicos cerebrales, tener una mejor calidad de vida, un menor tiempo de recuperación y un problema más dentro de todos los que tenemos por resolver. Uh-huh. Entonces, yo soy un fiel creyente y algo que defiendo a capa y espada es que en el primer momento de recuperación, por eso yo hablaba de experiencias, yo fui paciente de un anexo, yo no soy alguien que tenga la experiencia de recibir a alguien que viene en condiciones deplorables, con ataques psicóticos, con desnutrición, con problemas de salud. Yo no me atrevería a eso porque sería tremendamente irresponsable. Claro. Mi punto de vista, y ahí sí es fijo, que sí se necesita un programa de recuperación, pero al inicio se necesita también un acompañamiento médico, psiquiátrico y psicológico, y sobre todo farmacológico. No le tengan miedo a los fármacos, siempre y cuando sean administrados por especialistas. Sabemos que los psiquiatras son uno de los especialistas. Yo en mi caso he buscado psiquiatras que conozcan de adicciones y que les pueda hablar yo de que soy adicto y de que corro el riesgo de engancharme con alguna otra cosa. En mi caso me he medicado, lo he platicado contigo, creo que tú has sido un apoyo fundamental para desmitificar la culpa que yo quería imponerme eh, y ha sido un proceso maravilloso que de haberlo sabido antes me hubiera ahorrado un chorro de tiempo, ¿no?
Dentro de las adicciones, yo creo que somos como un ecualizador en donde desarrollamos ciertas partes, ¿no? Hay algunos que desarrollan mucho la hiperactividad y no se están Ujú. quietos, otros desarrollan otro tipo de actitudes tal vez violentas. Yo desarrollé así a niveles la depresión. Y, o sea, de verdad no tienes idea de cuántas reuniones asistí con la intención de que se me pasara mi depresión y hasta que tomé un antidepresivo que ni siquiera tenía que ver con los que yo conocí al principio, ¿no? Cuando era joven y por ahí estudiaba medicina, que eran los receptores de noradrenalina y cuestiones de ese Ujú. sentido han evolucionado de manera que se especifican muy bien en cada químico y han sido de gran ayuda. Y los he tomado por el tiempo que me han sido especificados y no he generado ninguna adicción a eso. Sí, porque hay una gran diferencia aquí, que la adicción es cuando te autorrecetas Ese es el o problema, cuando elevas, ¿sí? Ahora sí que el uso del fármaco que te fue prescrito. Hay una gran diferencia. el abuso. Exactamente, digo, ¿por qué? Porque se repite y hay un ciclo pues, similar al consumo de. Entonces la responsabilidad pues sí o sí es de la persona. Y hay mucho, está altamente estigmatizado, pero bueno, ya en otro tema platicaremos acerca de esto. Quique, para cerrar, de nuestra parte, de verdad te agradecemos mucho la oportunidad de venir a platicar. Es excelente, fue maravilloso escucharte una vez más. Digo, yo que tengo el gusto de conocerte ya hace muchos años. Recordar para mí me emociona. ¿Por qué? Porque pues recuerdo cómo nos conocimos. En este proceso, en el camino fue que nos encontramos gracias a hoy un gran amigo, colega, para quien yo trabajé por primera vez en una clínica de rehabilitación de adicciones. Zoilo Salazar, por si nos está viendo ahí, le mandamos saludos al buen Zoilo. Un saludo Sí, a Zoilo, gracias es a gran, gran él, amigo y fue mi primer sí, terapeuta. claro, gracias a él fue que tuvimos el gusto de conocernos, ¿no? Entonces, ver sin duda alguna en mi experiencia de vida, también ya en mi formación profesional, ver el camino que has llevado, de verdad que pues sí, o sea, es algo que es real, que es tangible, que sí funciona y que es cierto, o sea, hay muchas opciones para que un adicto que esté sufriendo hoy en día, la familia, puedan acercarse. Nosotros aquí lo decimos, sobre todo tu servidor, incansablemente lo seguiré diciendo, busquen ayuda donde consideren que ustedes van a ser ayudados.